Gloria al Señor. Así que creo que hay confirmación de parte de Dios para la palabra que el Señor les quiere compartir hoy a través de mi persona y que antes me fue ministrada a mí y que bendijo mucho mi vida. Voy a estar hablando bajo el título Dios ya estuvo en mi futuro. Dile que esté a tu lado, amado hermano, Dios ya estuvo en tu futuro. No hay de qué temer, no hay por qué preocuparse. Dios ya estuvo en mi futuro, bendito sea el nombre de Jesús. Y habitualmente yo soy de los que utiliza más el estilo expositivo para predicar. No va a ser el caso en el día de hoy. Hoy vamos a exponer un sermón temático, vamos a usar un texto y vamos a movernos por las escrituras. Por eso no usamos diapositivas hoy. Quiero que usted saque su espada, tenga la Biblia en la mano y usted vaya a la escritura. Eso es un buen hábito. Amén. Vamos a tener como texto áureo Efesios capítulo 2, versículo 10. Y dice así la escritura: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuenta esta historia a modo de introducción de un alpinista que se había propuesto escalar el monte Everest. ¿Y sabes qué? Lo logró. Logró llegar a la cima del Everest y comenzó a descender, pero en su trayecto de descenso, la historia cuenta que cayó la noche, una total oscuridad. Y en el momento del descenso, algunas de las cuerdas que les estaban sosteniendo fallaron. El hombre cayó al vacío, pero de alguna manera, de momento, se detuvieron las cuerdas de alguna manera, de alguna forma, y el hombre quedó suspendido en el aire. Las temperaturas gélidas, bajo el punto de congelación, el hombre estaba prácticamente hipotérmico y comenzó a clamar a Dios. Dios, ayúdame. Señor, socórreme. Pon tu mano sobre mí, guárdame, protégeme. Y escuchó una voz en el oído que le dijo: corta la cuerda. Pero que corte la cuerda. No voy a cortar la cuerda. No voy a caer al vacío. No me quiero estrellar en el fondo. No quiero perder la vida. Ayúdame. Y vuelve a escuchar la voz en el oído que le dice: corta la cuerda. Siguió contendiendo con esta voz y renunció a obedecer a esta voz. A la mañana siguiente, en los titulares, se pudo leer un titular que decía: alpinista muere congelado a 70 centímetros del suelo. Si hay algo que atemoriza al hombre, si hay algo que estresa al hombre, que causa ansiedad en la vida del ser humano, es lo desconocido, es el futuro, es qué va a ocurrir mañana, qué puede pasar donde mi vista no llega, donde yo no tengo el control. Cuando estas cosas pasan, hay que estar apercibido, escuchar la voz de Dios. Puede que Él te diga: corta la cuerda, y cuando Él diga corta la cuerda, obedece, porque Dios está en absoluto control. Dios ya estuvo en mi futuro, Dios ya estuvo en tu futuro, bendito sea el nombre de Jesús. El texto que leímos de Efesios capítulo 2 se desarrolla en un contexto. El pastor ha estado por meses hablando del libro de Efesios capítulo y versículo por versículo. Y este capítulo tiene un contexto en cuanto a la salvación. Comienza diciendo: ustedes antes vivían separados de Dios, en pecado. Algunos eran esto, algunos eran lo otro. Y llega el momento en que el Señor dice: pero yo les he provisto de salvación. Y es por gracia, no por obra, para que nadie pueda llevarse el crédito. Y después que habla de esta provisión de salvación, dice: y también he preparado, los he hecho a mi imagen, son hechura mía, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales yo, dice la Biblia Dios, pero voy a hablar en primera persona, las cuales yo preparé de antemano para que anduviesen en ellas. ¿Sabe? El término usado aquí de antemano
es un término muy popular en los escritos de Pablo del Nuevo Testamento. Es el término griego prognosis, que significa previamente o por adelantado, algo preparado desde antes basado en una necesidad o una situación particular. Es decir, que en el cielo no hay planes de contingencia. En el cielo no hay reuniones de emergencia porque el plan A no funcionó. En el cielo está todo bien calculado, bendito sea el nombre de Jesús. Ya Dios estuvo en nuestro futuro. Es el término prognosis que indica eso, precisamente, algo que ya está terminado, listo para el momento indicado. De ahí se deriva un término parecido que es diagnosis, que es un diagnóstico de lo que puede ocurrir. Pero este término es totalmente pragmático. Prognosis es, así es, lo establecí y así va a ocurrir. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay un plan de parte de Dios para la vida de cada ser humano. Y como todo buen productor de cine, usted sabe, un productor de cine no comienza a rodar una película si no tiene todo el guión terminado. Si él no sabe en qué va a terminar ese film, ¿sí o no? Él no va a poner en riesgo sus finanzas. Él no va a poner en riesgo las finanzas del productor ejecutivo. Primero se hace un análisis de taquilla. ¿Qué crees que cómo mejor puede funcionar? Los editores, todos los escritores se reúnen y hacen un trabajo de mesa. Y cuando la película está terminada, entonces ellos comienzan. ¿Sí o no? Te tengo una noticia en esta mañana, amada iglesia, una muy buena noticia. Como Dios ya estuvo en nuestro futuro, Dios comienza siempre por el final. Dios comienza por el final. Y no voy a tratar de explicarte esto de alguna manera. Dios diseñó en su mente al hermano Alberto. Luego Dios decidió en su mente infinita. Lo vio en el vientre de Inés, su madre. Luego lo vio nacer en el Cotorro en el 1976, ciudad de La Habana, Cuba. Luego lo vio crecer en toda su niñez. Lo siguió de cerca. Vio cuando Alberto a los 21 años recibió al Señor como su único y personal Salvador. Vio todos los aciertos y desaciertos de Alberto, pero en todos ellos él estaba planeando estar. Lo vio llegar a los Estados Unidos de Norteamérica un día, lo vio llegar a White Point, lo vio partir con él, reunirse con él nuevamente. Y cuando Dios ve el final, dice: pues ahora regreso, comienzo, lo pongo en el vientre de su madre y el propósito que tengo para él se activa y comienza. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios siempre empieza por el final. Dios no improvisa. Y vamos a hablar de algunos textos. Ya les dije, no vamos a hacer expositivos sino temáticos. Vamos a brincar algunos textos. Vamos a tomar algunos textos en algunos libros. Y el primero es el que el pastor usó recién. Yo lo voy a leer en Marcos capítulo 14, versículos del 12 y 16. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Hay una orden aquí: seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Ya dispuesto de antemano, preparado desde antes para este momento. Ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Yo no sé si tú puedes ver acá la prognosis de Dios. El de antemano de Dios, la preparación de Dios. Dios siempre está un paso delante de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el por qué
¿Y cuándo es que la prognosis de Dios funciona 100%? Cuando hay un propósito de Dios para la vida de alguien, y este propósito de la vida de alguien, alguien lo reconoce y se alinea con el propósito divino. Había un propósito que cumplir en la vida de Jesús y en su paso por la tierra, y ya estaba todo preparado. ¿Cuándo? De antemano. La Biblia dice, desde antes de la fundación del mundo, este cordero ya había sido inmolado. Dios no improvisa. Jesús siempre fue claro. Él repetía continuamente: yo vine a cumplir la voluntad del que me envió, de mi Padre. Y cuando tú estás alineado, cuando tú has entendido el propósito divino, cuando tú has entendido la asignación que Dios tiene para ti, cuando tú has descubierto el plan divino que Dios tiene para ti, y tú te alineas con el plan de Dios, pues todo tiene que ocurrir como Dios lo tiene planeado, porque Dios ya estuvo en tu futuro, ya estuvo en mi futuro. Bendito sea el nombre de Jesús. No me interesa lo que diga Telemundo ni Univisión, que si este año van a deportar a 100,000 migrantes, el futuro de mi vida, de mi familia, de mi casa, ya está destinado por Dios. A mí me toca alinearme al plan divino para que la prognosis de Dios se cumpla. Si estoy alineado con Él, así tiene que ocurrir. Yo le he dicho a mi esposa: ya, vamos a dejar de ver noticias, porque son tan sinvergüenzas los noticieros que te llenan la cabeza. El noticiero de las 11 de la noche, Telemundo Atlanta, te pone la cabeza así, y cuando terminan te dice: que tenga buenas noches, que descanse y que duerma bien. ¿Cómo? Posiblemente no pueda ni dormir después de escuchar Tibete, y entonces me está deseando que duermas bien. Es mejor ni verlo. En definitiva, hay un proverbio popular cubano, y me disculpan por el lenguaje coloquial que voy a usar, es muy cubano, que dice: si tu mal no tiene cura, ¿para qué te apura? Y si tiene cura, ¿para qué te apura? Estamos en las manos de Dios. Ahora, para que la cosa funcione, te tengo una noticia: ya no depende de Dios. Ya Dios lo hizo todo. Ahora depende de ti y de mí, que seamos capaces de decir sí a la voz que dice corta la cuerda, que seamos capaces de decir sí a la voluntad de Dios, que seamos capaces de entender el plan que ya Dios trazó, la ruta que ya Dios trazó, una ruta que tiene un fin seguro. La Escritura dice: porque hay caminos que al hombre le parecen camino de bien, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, el plan que Dios trazó para nuestra vida nos va a llevar a puerto seguro. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya no voy a preocuparme de lo que pueda pasar. Voy a preocuparme de estar alineado con la voluntad de Dios. Y voy a estar seguro que lo que ocurra, me guste o no, es plan de arriba. Es divino. Viene de Él y por lo tanto es lo mejor para mí. Ya no depende de Dios, depende de que estemos alineados con Él. Vamos a ir a Génesis capítulo 22. Vamos a ver un segundo pasaje. Acabamos de ver que como había un propósito en la vida de Jesús, Él tenía que establecer un nuevo pacto. Él tenía que dejar una enseñanza. Dios fue pragmático y preparó todo de antemano para cuando Jesús llegase allí, todo estuviese listo. Dice la Escritura: y cuando llegaron, todo estaba ocurriendo como Él les había dicho. Génesis capítulo 22, un pasaje súper famoso. Abraham sube al monte Moria a sacrificar a su unigénito o a su único. Y aquí caben los dos términos: unigénito también, porque unigénito es único en su clase. Él no tenía más ninguno como ese. Ese, el de la promesa, era ese. Tenía otro Ismael, pero no era de este tipo. Este era único en su clase. Este pasaje tiene un mensaje profético tremendo, una alusión a Jesús tremenda. Capítulo 22, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Subraye eso.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Escuche, no fue cualquier día, al tercero. Yo no voy a entrar en muchos detalles en este pasaje porque no me va a dar tiempo. No todo lo que quisiera decir, pero vaya anotando para que usted escudriñe en la casa todas las cosas que describe este pasaje. Un monte, tercer día, bendito sea el nombre de Jesús. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, versículo 5. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego, yo veo el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Qué bueno es escuchar la voz y ser disciplinado a esa voz. Eso concreta el de antemano de Dios en nuestra vida. Versículo 2, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Ja! Ya estaba el carnero allí trabado antes de subir al monte. Pero hay algunas cosas que tenemos que hablar antes de llegar ahí. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Vamos a hacer énfasis en el versículo 2. ¿Alguien me puede leer el versículo 2 en voz alta, por favor? ¿Qué dice el versículo 2 de 22? Ajá. Ok. El Señor fue enfático sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué hubiese pasado si Abraham hubiese subido al monte equivocado? Hubiese sacrificado a su hijo, hubiese matado su promesa. Y aquí hay una respuesta para todas aquellas personas que viven y mueren de espaldas a Dios, subiendo al monte equivocado y no viendo concretándose sus promesas en su vida. ¿Por qué mueren niños? Porque hay guerra, porque hay tanto, porque están subiendo al monte equivocado, le han dado la espalda a Dios y luego quieren responsabilizar a Dios del desastre. Hay que subir al monte indicado, o de lo contrario vamos a matar nuestra propia promesa. ¿Qué hubiese pasado? Qué desastre si Abraham sube al monte equivocado. Pero Abraham iba con la vista puesta en el proyecto divino, y dice que al tercer día de camino ya estaba visualizando lo que Dios le había dicho. Yo no sé cuánto has caminado, yo no sé cuánto se han gastado tus pies, si estás cansado del camino, como dice ese antiguo coro. Solo tengo que decirte que si estás caminando en la dirección correcta, levanta la vista, porque al tercer día Cristo se levantó y preparó todo para ti. La victoria es segura. De antemano está garantizada tu victoria. Mi victoria, Dios ya estuvo en mi futuro, Dios comienza por mi final. No hay sorpresas en mi vida si me alineo con Dios. No hay sorpresas en tu vida si te alineas con Dios. Jesús estaba delante del que tenía el poder
para crucificarlo. Y él le dijo: tengo la autoridad para llevarte a la muerte. Y Jesús le respondió: tú no sabes lo que estás hablando. Ya todo esto, esta película, ya se grabó desde la eternidad. Ya lo que está ocurriendo aquí está dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Mi Padre no necesita improvisar para darle resultados favorables a esto que estoy viviendo. Ninguna autoridad te es dada a ti si antes la autoridad no viene de arriba. No es ICE, no es UCIS, no es ningún gobernante, no es ningún partido político. El que tiene autoridad sobre tu vida, el que te puede abrir o cerrar una puerta, es Jehová, que ya lo hizo de antemano. El otro día Dios me hablaba y me decía: si tú crees que la puerta para entrar a este país te la abrió el señor Joe Biden, pues el Donald Trump tiene la autoridad para sacarte. Pero si tú entiendes que a este país la puerta te la abrí yo, la puerta que yo abro, nadie la puede cerrar sin importar la autoridad o el rango humano que tenga. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice nadie, y es nadie. Por encima de Dios, nadie más. Versículo 3 dice que después de llegar al monte que fue indicado, dice, fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4, al tercer día ya estaba viendo el lugar indicado. Versículo 5, le dijo a los siervos que iban con él: esperen aquí, yo y el muchacho iremos y adoraremos. El versículo 6 comienza a subir. Versículo 7, ¿qué dice el niño? Padre, yo veo fuego, yo veo leña, yo veo el cuchillo, pero ¿y el cordero? Yo quiero que alguien me lea el versículo 8, la respuesta de Abraham en voz alta. Quiero que lo lea bien fuerte. Versículo 8 de Génesis capítulo 22. Escucha la respuesta de Dios o de Abraham en cuanto a lo que Dios le había dicho. Abraham nunca dijo: Dios nos va a proveer un cordero. No, ese proyecto no era de Abraham. Ese plan no era de Abraham, no era de Isaac, era de Dios. Y él respondió: hijo mío, estamos en el lugar correcto, hemos escuchado la voz de Dios, hemos hecho lo que Él dice, estamos alineados con el plan de Dios. Por lo tanto, Él se proveerá de cordero, porque este plan es de Él. Y cuando Dios planea, Dios es exitoso. Él se proveerá de cordero. Si estás luchando con tus fuerzas, si estoy luchando con mi fuerza, todo lo que es erigido por la mano del hombre necesita la mano del hombre para ir adelante y al final fracasa. Pero todo lo que Dios ha edificado, todo lo que Dios ha erigido, todo lo que fue gestado en el cielo, como es plan de Dios, pues entonces Dios se proveerá de cordero en el momento necesario. Bendito sea el nombre de Jesús. Alineémonos al plan de Dios en este 2026. Y sea lo que sea que nos pueda pasar, nos guste o no, al menos vamos a tener la tranquilidad de que es voluntad divina, de que no ocurrió porque yo andaba caminando lejos. Es voluntad y plan de Dios. La respuesta de Abraham fue enfática: no me preocupo. Él dijo unos versos antes: iremos, adoraremos y volveremos. Porque cuando tú estás seguro de que es Dios el que está hablando, no hay lugar para la duda ni el temor. Y bueno, del versículo 9 al 14 usted va a encontrar que dice que a partir de ese momento, ese lugar fue llamado como el lugar donde Dios provee, el lugar donde Dios responde, el lugar donde Dios se proveyó de cordero. Para Abraham hay una promesa abrahámica para todas las naciones de este mundo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, jamás ese hijo podía ser sacrificado. Había un proyecto mucho más grande para la humanidad a través de la descendencia de Abraham. Y todo lo que Dios proyecta se cumple. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Él lo ha hecho de antemano.
Él no está improvisando. Él no está viendo cómo van las cosas. Él no está viendo cómo van las encuestas, si tiene más popularidad Trump o menos. No, ya Él sabe lo que tiene que hacer con tu vida y con mi vida. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, decía el salmista. Un monte, 3 días, un cordero, y fue llamado a aquel lugar el lugar de la provisión. ¿Te dice algo esto? ¿Te habla algo esto? Monte Gólgota, el cordero perfecto, inmolado, sacrificado en el lugar indicado, el día indicado, en el momento indicado. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y sabes qué ocurrió? Ese lugar o ese hecho ha sido denominado como el lugar de la provisión para la humanidad entera. Jehová proveyó el cordero, Jehová se proveyó del cordero, y nuestra sanidad está comprada, nuestra salvación está comprada, nuestra restauración ya ha sido comprada desde antes de la fundación del mundo. Solo nos toca recibirla, aceptarla y caminar en obediencia. Me quedan 5 y voy a poner el pie en el acelerador. Jeremías capítulo 29. Un texto muy famoso que todos usamos, pero que tenemos que contextualizarlo para entenderlo mucho mejor. Jeremías 29:11, todo el mundo lo conoce. Yo conozco los planes que tengo para contigo. Planes de bien y no de mal, para darte el fin que estás esperando. ¿Lo has leído? ¿Lo has escuchado? Hay algo en lo que quiero ser claro yo. Jamás Dios nos va a torcer el brazo para hacer algo. A pesar de que esto es una teocracia, que la única voz de autoridad es Dios, eso no quiere decir que su soberanía significa que nos va a estar torciendo el brazo como niños pequeños para que nos alineemos con su plan y su proyecto. Antes de entrar a Jeremías capítulo 29, la historia de Jonás es el ejemplo preciso. Vete a Nínive. ¿Y para dónde arrancó él? Para Bitinia. Creo que era Bitinia el lugar. Tarsis. O sea, fue Pablo el que quería ir a Bitinia, el Espíritu no se lo permitió. Fue a Tarsis. Oye, escúcheme. ¿Usted cree honestamente que el plan de Dios era que pasara todos esos trabajos Jonás para llegar a Nínive? Jonás podía haber llegado a Nínive en primera clase. Pero él, de desobediente, se fue corriendo a otro lugar. Y Dios no te va a torcer el brazo de una. Pero algo sí te puedo asegurar. Si tú eres un escogido de Dios, si tú eres un llamado de Dios, si Dios ya te sacó, te marcó, te tocó con su espíritu, vas a dar 40 vueltas en círculo, pero vas a terminar haciendo la voluntad de Dios, porque el plan de Dios se cumple. Tú escoges si quieres ir en primera clase o en el vientre de un pez. Escoges. Y si Dios no le puede torcer el brazo a nadie, mucho menos alguien puede torcerle el brazo a Dios para meterlo en su proyecto y en su plan. Ofni y Finés estaban en la guerra contra los filisteos. Estaban perdiendo. Eso está en segundo o primero de Samuel capítulo 4, si mal no recuerdo. Y estaban perdiendo y dijeron, ¿qué pasa? Nos están aniquilando. Y a uno de los hijos de Elí, súper espirituales ellos. Oh, esos muchachos. Qué manera de escuchar la voz de Dios. No escuchaban la voz de su padre. Van a escuchar la de Dios. Traigamos el arca del pacto. ¿Sabes cómo funcionaba en aquellos tiempos? Antes de descender a la guerra, preguntaban, consultaban a Jehová. Y el profeta de Jehová decía, desciendan o no. Y si van a descender, vamos a hacerlo de esta manera, porque esta es la prognosis de Dios. Esto es lo que Dios ha preparado para garantizar nuestra victoria. Pero esta vez no fue así. Fueron a la guerra, los que estaban aniquilando. Y entonces Ofni dijo, yo sé lo que está pasando aquí, es que no hemos traído el arca del pacto. Vayamos a buscar el arca, traigámosla y la victoria va a estar segura. Así hicieron, trajeron el arca. Cuando trajeron el arca, había una algarabía en el pueblo judío tremenda, que los filisteos la pudieron oír y dijeron, ahora sí, estamos acabados. Porque llegó el arca de la presencia y antes no había sido así, pero ahora vino el arca, ahora nos van a aniquilar.
¿Y qué usted cree que pasó? La mortandad fue peor. Más de 50,000 judíos murieron y los filisteos tomaron el arca. Porque el asunto no es, después que estoy metido en el problema y en la situación, torcerle el brazo a Dios para meternos en nuestro proyecto. Nuestras oraciones no deben ser: Señor, respalda mis proyectos, respalda mis planes. Nuestras oraciones deben ser: Señor, endereza mis caminos torcidos, encuádrame contigo, alíñame con tu proyecto y tu plan, porque ese es efectivo. No podemos torcerle el brazo a Dios. Jeremías capítulo 29, termino con esto. Versículo 11. Y te lo voy a leer en la traducción de la Biblia de las Américas. Ya se lo dije antes en la Reina Valera para que vean que yo soy cristiano. Yo soy cristiano de verdad, convertido porque me conozco el texto en la Reina Valera. He aquí, yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. ¿Complacidos? Vamos a la Biblia de las Américas ahora. Dice la Biblia de las Américas: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. A un pueblo que estaba en Babilonia cautivo, Jeremías, desde la destrucción de Jerusalén, envió una carta a los que estaban cautivos. Léase el capítulo 29 y les dijo: mire, procuren la paz en la ciudad que están, alíñense con los planes de los gobernantes, no creen tumulto, no creen discordia, no creen contienda, búsquense una esposa, cásense, tengan hijos, multiplíquense, porque cuando se cumplan 70 años, yo conozco los planes que tengo para con ustedes. En otras palabras, alíñense, sigan haciendo el trabajo que les digo, porque el día llega, el día del jubileo llega, el día de la liberación llega. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo conozco los planes que tengo para contigo, planes de bien y no de mal. Ponte sobre tus pies, amada iglesia. Vamos a orar al Padre. Vamos a orar y vamos a declarar este año el año del cumplimiento de Jehová en nuestra vida.